Gracias, buenas noches, Blanca, Héctor, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Gracias. pero con una duda al principio, porque al momento de presentarlo es senador por La Ciudad de México. Pero por qué partido, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. En realidad no soy militante de ningún partido. Represento una iniciativa ciudadana que se llama Ahora, y el acuerdo fue de inicio en esta fórmula que hicimos después de un diálogo público, de una alianza electoral parlamentaria y de gobierno, manteniendo nuestra autonomía e independencia. Por la fórmula del convenio legal, la posición en la que yo competí estaba siglada al PRD, pero mi nombre apareció en los tres emblemas, 1.560.000 votos, una cosa así tuve en la Ciudad de México, pero no milito en ningún partido, y lo más probable es que yo esté en el Senado como un senador independiente. Pero estarás dentro de alguna bancada, porque ahora se están conformando, por ejemplo, ya tenemos a esta bancada del PRD, donde incluso ya tenemos al coordinador que será Miguel Ángel Mancera. ¿En cuál de estas tres te vas a acomodar? Voy a formar parte del bloque parlamentario, por así decirlo, del Frente. Hay una agenda legislativa que vamos a trabajar de manera conjunta, pero estamos en conversaciones, pero lo más probable es que no me adscriba a ningún grupo en particular. Pero cuando se someta a definición de aprobación de cada uno de los integrantes del Senado, irá con base a lo que ustedes definieron como base de los temas primordiales. Sí, para... sí. ¿Cómo qué? Digamos, en particular, yo voy al Senado a trabajar lo que he trabajado toda mi vida. O bueno, no toda, pues, pero una parte muy importante. No es que desde chiquillo estuviera ahí, pues, pero el tema de derechos humanos, claro, esencialmente, por ejemplo, para decirle en concretito, me interesa la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Me parece que hay temas que necesariamente se tienen que revisar, ¿como cuáles? En democracia lo que se regula es el uso de la fuerza del Estado. Lo que tenemos que tener es una ley de uso de la fuerza, no cómo se regula a la sociedad, no cómo se regula a la población. También voy a trabajar muy claramente por el tema de la reforma del artículo 102, que es la fiscalía que sirva. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el tema electoral, ¿qué hubiéramos hecho si Enrique Peña Nieto nos dice, hombre, fíjense que el fiscal electoral va a ser el representante del PRI en el Consejo Electoral del Estado de México, o va a ser mi coordinador de Congreso en el Estado de México, o va a ser mi consejera jurídica? Pues en el ácido. Eso es lo que está pasando con Morena, ahora para fiscal electoral. Entonces, por eso hay que trabajar más allá de las personas. Los conozco bien a los candidatos y es gente honorable, respetable, amistad. Pero no es un tema de personas, es un tema de instituciones. Tercer tema, política de Estado en materia de derechos humanos. ¿Cómo protegemos a las víctimas? Y ahí, honestamente, hay cosas que a mí me preocupan mucho. He oído hablar mucho de perdón, he oído hablar de olvido, pero yo pregunto, ¿quién está pidiendo perdón? ¿Quién pide perdón a Javier Sicilia por el asesinato de su hijo? Claro. ¿Quién pide perdón a la sociedad por los robos, la corrupción, los engaños? ¿Quién está pidiendo perdón? Porque el perdón supone que se reconoce que hubo una conducta indebida y que se va a enmendar. Claro. ¿Ustedes han oído a alguien pidiendo perdón de algo? De la corrupción, de los abusos, de los homicidios, de los desaparecidos. Me parece, lo pongo de inicio de una reflexión muy de fondo, donde tenemos que encontrar la fórmula mexicana de justicia transicional. Es decir, cómo revisamos el pasado, el tema de la justicia, la corrupción y la impunidad. Esos temas no se pueden hacer sin tener en cuenta que el perdón es el resultado de un proceso de justicia y paz. Por supuesto que saludo, celebro que haya una voluntad de construir un proceso de pacificación, pero mi pregunta es esencialmente, ¿cuánta impunidad cabe en el perdón? Claro. Eso es parte de lo que yo voy a debatir en el Senado por ponerles tres ideas. Claro, y dependiendo de los temas que en estos momentos nos estás poniendo en la mesa, ¿va a ser al partido al que vas a apoyar? Mira, esencialmente... Porque, por ejemplo, estos temas son más del Partido Acción Nacional, sobre todo lo de la Fiscalía Anticorrupción. No, son esencialmente temas del Frente, el Frente lo llevó con claridad, pero no tendré problema alguno si avanzamos en libertades y derechos en votar con Morena. No tendré problema alguno, ¿eh? Okay. Pero si yo veo libertades y derechos amenazadas o veo construcción de clientelas, yo voy a hacer una resistencia democrática. O sea, no puedo acompañar esas cosas. Es decir, tú llegaste por el Frente, pero vas a ser un senador independiente en cuanto a la ideología, los posicionamientos y la forma de votar. Es así, digamos, hay una agenda de mi organización, hay una agenda acordada de la iniciativa Ahora con el Frente, a eso voy, eso es lo que le dije a los electores en la Ciudad de México, a las electoras, con las personas que conversé, y muy probablemente una parte vital de mi trabajo tenga que ver con eso. Hay una comisión de la Ciudad de México
voy a estar ahí trabajando, soy senador de la Ciudad de México, senador electo todavía, y también voy a trabajar, espero que haya condición para la conducción, coordinación, intensidad de lo que fuere en la Comisión de Derechos Humanos. Cada senador tiene posibilidad de integrar 5 comisiones. Al menos esas 2 son de mi primer interés. Emilio, cuando estamos observando definiciones, por lo menos de equipos y de intenciones del nuevo gobierno, con todo y estos foros de pacificación, ¿cómo lo estás observando? ¿Por dónde va la línea de este nuevo gobierno en relación a los personajes y en relación a las primeras acciones prometedoras para una vez que sea algo? Mira, yo creo que hay todavía inmadurez en ciertos temas, ¿no? Reconozco señales de voluntad positiva, por ejemplo, estos los procesos de pacificación, pero según quien habla, te mandan el mensaje, ¿no? He oído hablar de amnistía, pero he oído cosas distintas. No entiendo por qué los procesos de pacificación los conduce la nueva Secretaría de Seguridad Pública y no Gobernación. Debería ser de espacio natural para Gobernación. Sí. ¿No? Derechos Humanos está ahí escrita, ¿no? Y no me es claro por qué. Tampoco me es claro un poco cuando escucho distintas ideas de perdonar a primodelincuentes o algún otro tipo de personas que están en la cárcel por corrupción, abuso. Eso se resuelve esencialmente con un tema más de Código Procesal Penal o revisar delitos y penas, no con una amnistía. De manera que yo creo que esas ideas están todavía no maduras. Todavía me parece que están en un proceso de construcción, ya no en campaña, ya no son oferta de campaña, ya serán acción de gobierno. También veo algunos temas que están más en la atención del debate público, claramente el aeropuerto y ese tipo de iniciativas. La reforma educativa. La reforma educativa. Hay cosas que son eventualmente buenas ideas, pero uno dice, bueno, el aeropuerto se consulta, pero el Tren Maya no. ¿Cuál es la justa medida? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? No me es claro, honestamente. Hay señales que me parecen importantes de austeridad, yo las acompaño, siempre que no signifique debilitar otros poderes. Yo estoy absolutamente, lo decía hoy en la mañana en un foro, yo estaré feliz de reducir mi salario para que la Comisión de Atención a Víctimas tenga más recursos. Yo estaré feliz de que se renuncien y recorten privilegios para que haya equipo de búsqueda para las personas desaparecidas en México. Me encantará hacerlo. Pero lo que no puede ser es que se debilite la facultad de contrapeso y control del Congreso mexicano. En algunos otros lugares, buenas ideas muy populares dieron espacio a que después ya mar adentro y no había manera de regresar, se debilitó los contrapesos. Venga la austeridad, bienvenida, pero que no signifique debilitar los contrapesos y que no tengamos entonces una superpresidencia sin contrapesos ni balances. ¿Y cómo van a hacer ustedes desde el Senado de la República precisamente para hacer un real contrapeso con esta bancada que es muy numérica del partido que ahora va a empezar a gobernar a partir del 1 de diciembre? Tiene mayoría y eso es innegable. Y en los concretitos vamos a ver muy claro si cambio es cambio o cambio es el viejo PRI. O sea, si se comportan igual, diría en la cultura popular, ¿no? Camina como pato, se junta como pato, se actúa como... pero no es pato. Okay. ¿No? O sea, ¿te refieres que vayan a imponerse, que vayan a aplastar? Que vayan a aplastar, por ejemplo, que quieran todo tipo de comisiones más que por la función para cuidarse. No correspondería que en el Senado genera una condición de aplastamiento sin construir consensos. Claro. No hay necesidad. Ese tipo de decisiones van a poner un indicador muy claro. Claro. ¿Por qué? Porque el PRI es algo más que un partido político. Es una cultura política que ha permeado. Vamos a ver, a la hora de los hechos, cuánta cultura política del PRI cabe en la nueva hegemonía. Cuánta cultura política del PRI cabe en la práctica y en la conducción de Morena. Estas decisiones, cómo se integran comisiones, cómo construyen consensos, se aplastan o deliberan en conjunto, nos va a indicar cuánto nuevo PRI hay en la cuarta transformación. Claro. Tengo una pregunta casi para terminar, senador. ¿El caso del Baester formó parte de ese proceso de perdón? Yo no tengo duda, no tengo duda. Y me parece que muy lamentablemente vamos a ver en las próximas semanas liberaciones inexplicables. Ya hoy empezamos a ver señales en el caso de Javier Duarte. Claro. No solo la PGR nos dice que no va a perseguir, sino el gobernador electo en Veracruz nos dice, bueno, es que si se cae ya no voy a volver a repetir porque no se puede juzgar dos veces. A ver qué pasa con Yarrington, a ver qué pasa con Duarte el de Chihuahua, a ver si no tenemos entonces de aquí a diciembre
lo que José Agustín Ortiz Pinchetti anunció, que iba a haber otras excarcelaciones de otros personajes. Me parece extraordinariamente desafortunado que la liberación del Baester haya sido el mismo día de la entrega de la constancia de Andrés Manuel López Obrador. No corresponde, ¿sabes? O sea, es que en política no hay coincidencia, claro, ¿verdad? Son mensajes. Exacto. Y tampoco me parece pertinente que el día que se juntan los dos gabinetes, el Baester da su conferencia. Sí. Vamos. Y además dice que la reforma educativa va hacia abajo cuando también el presidente electo, exactamente, después diría que sí, que va para abajo la reforma educativa. Y distintos actores del equipo de gobierno del presidente electo han mandado mensajes, sí, ¿no? No solo Ortiz Pinchetti, Marcelo Ebrard, distintos vocerías lo han dicho, Esteban Moctezuma. Bueno, ahora ya Mario Delgado salió a dar la bienvenida. Que también, ¿no?, puede participar en estos foros. Ese tipo de cosas preocupan. A mí, honestamente, me preocupan. Por supuesto que tendrán que asumir la responsabilidad política que eso implica, pero cada vez me queda un poco así más de como una nueva versión de un pacto, y que eventualmente será la administración de Peña que tendrá mucho interés de que no haya esos casos ejemplares de corrupción emproblemados y que le allanen el camino al presidente electo para que Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre ya no tenga eventualmente esa problemática. Si eso se confirma, ya vendremos a platicar. Claro. Por supuesto, y será bienvenido. Senador, muchas gracias. Muchas gracias. Mi privilegio. Muchas Seguimos gracias. Gracias, platicando, por supuesto. Suerte. Por supuesto que sí. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Casa con nosotros en Bitácora Política. Pues seguimos con más información porque el Grupo Anticorrupción del Partido de Acción Nacional, ya le decíamos hace unos momentos, está integrado por legisladores de este partido político. Pero ¿cuáles son las funciones de este Grupo Anticorrupción? Bien, pues su objetivo es